El servicio de diagnóstico por imágenes de Sanatorio Clínica Modelo de Morón cuenta con resonancia magnética 1,5 Tesla, con capacidad para cardioresonancia y angiografía, tomografía heliocoidal, con reconstrucción 3D, densitometría ósea, nuevos equipos de ecografía para 3D y 4D, mamografía y radiología convencional, con imágenes digitalizadas. Los consultorios de ecografía funcionan todos los días de la semana e incluido sábados y domingos para poder brindar una mejor atención sin demoras en los turnos. Visítenos en www.cmm.com.ar, también en Facebook e Instagram. Sanatorio Clínica Modelo de Morón, República Oriental del Uruguay 234, en pleno centro de Morón. La excelencia en la salud al alcance de todos. Seguimos aquí en vivo en Radio Salud para todo el mundo, por supuesto a través de todas nuestras plataformas. Estamos emitiendo en vivo Instagram, Facebook, YouTube, todas las redes sociales, TikTok. Bueno, vamos a continuar con nuestras notas. Hoy tenemos una nota también súper interesante. Estoy en comunicación con el doctor Juan Arellano, quien es médico cardiólogo. Ustedes ya lo conocen, habitual amigo nuestro aquí en el programa, médico intervencionista, jefe del servicio de hemodinamia del Sanatorio Clínica Modelo de Morón. Doctor, buen día, gusto de saludarlo. ¿Qué tal? Buen día, Jorge. Un gusto también en saludarte. Saludos también a toda la audiencia. Gracias por atendernos, doctor. Cada vez que le proponemos, siempre bien predispuesto el doctor para con nosotros. Bueno, en ocasión de que el 29, creo que es domingo, doctor, corríjame, es el Día Mundial del Corazón. Siempre es un buen momento para hablar de prevención, de tratamientos, de actualidad, en la especialidad, sobre todo en la primera causa de muerte que fue, es y será siempre la cardiovascular. Bueno, doctor, como médico intervencionista, usted me estuvo comentando que hay nuevos tratamientos, nuevas formas de llegar, si es que la situación, y llegamos rápido a la intervención, frente a un infarto, por ejemplo, ¿no? Este es uno de los temas que vamos a conversar hoy, si usted me lo permite, claro. Sí, por supuesto, Jorge. Sí, como bien lo has dicho, el día 29 de septiembre, como todos los 29 de septiembre, desde el año 2000, se festeja o se conmemora el Día Mundial del Corazón. Esto es una iniciativa propuesta por la Federación Mundial del Corazón con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud, y la idea es concientizar acerca de las enfermedades cardiovasculares que, como muy bien lo has dicho, representan la primera causa de muerte en el mundo. Más o menos, como para que tengamos una idea, alrededor de 17 millones de personas mueren al año en el mundo por enfermedades cardiovasculares, de las cuales, o un gran porcentaje de estas, pueden ser prevenibles. Entonces, la idea de incorporar en el calendario un día para conmemorar el Día del Corazón es justamente tratar de concientizar a la población para que pueda, en cierta manera, realizar prevención de muchas de estas enfermedades o acudir a tratamientos lo antes posible. Como vos muy bien lo has dicho, dentro de las primeras causas de muerte cardiovascular, el infarto agudo de miocardio y el accidente cerebrovascular son los que van, digamos, primeros en el ranking. Y el infarto agudo de miocardio es justamente una de las enfermedades que es importante que la población se concientice acerca de lo que es su prevención, una vez que lo tiene, diagnosticarlo tempranamente y acudir a un centro de salud para que pueda ser tratado efectivamente para disminuir la mortalidad. Si es algo que se ha avanzado mucho en los últimos años, es en la disminución de la mortalidad del infarto agudo de miocardio junto con otras enfermedades que ya más adelante vamos a tener. Esto es a causa de la intervención, porque estamos hablando de que el mundo de la prevención es un tema siempre importante, pero es gigantesco. La gente en realidad un poco lo sabe, lo cual hay que hacer hincapié, por supuesto, en los factores de riesgo, pero en este caso cuando acudimos a ustedes con un evento instalado, la rápida intervención y lo que ustedes brindan en capital humano e intervencionismo a nivel máquinas, lo digo vulgarmente, ¿no? Es un tema fundamental en estos tiempos. Sí, así es. En la consulta precoz, nosotros tenemos un dicho en cardiología, que el tiempo es miocardio. Miocardio es el músculo cardíaco. Y cuanto antes acuda el paciente a un centro de salud, más puede salvar de su miocardio en riesgo. ¿Y esto qué significa? A ver, ¿por qué se genera el infarto agudo de miocardio? El infarto agudo de miocardio se
se genera por la oclusión de una de las arterias que irriga el músculo cardíaco. El músculo cardíaco, como ya sabemos, es un músculo para contraerse, relajarse en forma rítmica, necesita nutrientes y oxígeno. Eso lo brinda la sangre y llega al músculo cardíaco a través de arterias. Esas arterias se llaman arterias coronarias, ¿sí? Son las primeras ramas de la aorta y irrigan el músculo cardíaco. Con la enfermedad cardiovascular, la principal causa de muchas de estas enfermedades es la aterosclerosis, ¿sí? Es la acumulación de lípidos dentro de la pared de las arterias coronarias. Con el tiempo esto se va creciendo y se puede lastimar justamente y formar un coágulo que termine ocluyendo 100% la arteria, y es ahí donde el músculo deja de recibir irrigación, ¿sí? Deja de recibir sangre con oxígeno y nutrientes y comienza a morirse, literalmente, ¿sí? Muerte celular muerte celular es igual a infarto, ¿estamos de acuerdo? Muchas de las muertes representan infartos celulares. Entonces, si el músculo cardíaco lo tengo durante un tiempo más prolongado, sin oxígeno y nutriente, se muere. Cuanto antes logre yo abrir esa arteria, ¿sí? Ya sea a través de métodos farmacológicos o métodos invasivos, a través de un cateterismo, logramos reperfundir, o sea, restituir el flujo, y entonces esa célula que quizás no llegó a morirse y está en un estado crítico, al recibir nuevamente circulación, tiene la capacidad de recuperarse. Y de esta forma, lo que hacemos es disminuir el daño cardíaco, ¿sí? Entonces, es importante que apenas tengan un síntoma, que después vamos a hablar seguramente cuáles son los síntomas, esta persona pueda acudir de inmediato a un centro que tenga la capacidad de poder brindarle esta atención para que de alguna forma se pueda abrir esa arteria y restituir el flujo a un segmento, a una parte importante del corazón. Cuanto más tiempo tardemos, más células se van a morir, por lo tanto, la cicatriz o la extensión del infarto va a ser mayor. Y de hecho, también este periodo digamos, de situación crítica de la célula, al no estar recibiendo sangre, genera una inestabilidad eléctrica del corazón, y esto puede terminar en arritmias, ¿sí? Es por eso que ese tiempo en el cual la arteria está tapada, el paciente tiene mayor riesgo de tener arritmias potencialmente mortales. Claro. Entonces, hay dos factores. Uno, restituir la sangre para que esa célula que está en estado crítico pueda recuperarse y preservar la función de bomba del corazón. Y por el otro, lograr o tratar de estabilizar eléctricamente a esas células para que no desencadenen arritmias. También pueden ser potencialmente mortales. Así que todo eso es muy dependiente del tiempo. Cuanto más rápido consultemos y cuanto más rápido se haga la intervención, más probabilidades tenemos de tener menos complicaciones. El doctor Arellano, el tiempo cuanto antes posible es ya. En cuanto sospechamos, si es un paciente de riesgo, mucho más todavía, pero no estamos, ninguno de los que no tenemos factores de riesgo, estamos estables en ese sentido, estamos exentos de sufrir un infarto. No, a ver, hay miles de factores, como bien lo has dicho, hay factores de riesgo que son prevenibles y otros no prevenibles, ¿sí? Hay antecedentes heredofamiliares que por más que nosotros querramos, por ahora no los podemos modificar. Hay cuestiones genéticas que por ahora no las podemos modificar, ¿sí? Entonces, a pesar de uno puede llegar a hacer todas las cosas bien, de hecho, haciendo las cosas bien se ha visto que se disminuye la probabilidad de tener un infarto. Con una buena prevención se disminuyen las probabilidades de tener un infarto. Pero independientemente que, a pesar de hacer todas las cosas bien, puede llegar a tener un infarto, sí, pero mucho menos que aquella persona que hace todas las cosas mal en lo que respecta a prevención. Claro. La cuestión, ¿cuál es el síntoma primordial, el síntoma cardinal del infarto agudo de miocardio? Lo que nosotros llamamos angina de pecho o ANGOR. ¿Qué es lo que va a sentir el paciente? Habitualmente es un dolor, una sensación de pesadez retroesternal, o sea, detrás del esternón, en el centro del pecho. No es una zona localizada puntualmente, sino es una zona amplia, muy poco definida, ¿sí? Que los pacientes a veces lo refieren como un pisotón de elefante. Eso le iba a decir. Peso sobre el pecho, ¿sí? Es bien de tipo opresivo. En algunos pacientes se puede irradiar hacia el cuello, ¿sí? Algunos pacientes pueden tener dolor de mandíbula,
paciente. Una sensación de dolor también en el brazo izquierdo. Puede estar acompañado de otros síntomas que pueden deberse por el dolor en sí, síntomas vasovagales, le decimos nosotros, sudoración profusa, sensación de muerte inminente, presión arterial baja, palpitaciones en algunos casos, exactamente, y falta de aire. Disnea, claro, le iba a preguntar si podemos sentir que nos ahogamos. Es uno de los síntomas, ¿sí? No, a ver, este conjunto de síntomas se pueden presentar en forma individual o en forma conjunta, y depende de cada paciente, y yo siempre les digo a mis pacientes, en realidad yo puedo decirte qué es lo que dicen los libros acerca de cómo es el dolor de pecho o el angor, la angina de pecho, pero el que lo sabe sos vos. Entonces la descripción es muy variable y depende de miles de factores subjetivos. Claro, no, me quedé pensando, no, perdón, hice una pausa porque me quedé pensando, uno trata de situarse, uno inconscientemente se sitúa y como que tomamos aire, ¿no? Dice, ¿cómo sería ese dolor tan fuerte? Pero bueno, doctor, frente a esta sintomatología, los familiares acudir o llamar a la ambulancia o el que pueda llevarlo. Exactamente. A ver, si uno está en una zona donde tiene rápido acceso de ambulancias, lo ideal es llamar a ambulancias o al SAME o a cualquier sistema de emergencia. Si no se dispone de eso, lo ideal es que concurran a un centro asistencial el más cercano, ¿sí? Si puede ser uno de alta complejidad, sería lo ideal. Y esto también tiene mucho que ver, porque a veces los traslados en ambulancias y las burocracias que también se van sumando pueden alterar. Pero la recomendación es, primero, el centro más cercano, que cualquier médico ya sabe, en cierta manera, qué es lo que puede hacer. Si disponen de un sistema de emergencia bien aceitado, como es el SAME en algunas ciudades de la provincia de Buenos Aires o en la ciudad de Buenos Aires, o algún sistema que esté también muy aceitado por obras sociales y prepagas, es también lo ideal. Pero si esto vemos que tarda mucho, claro, es acudir de inmediato, de cualquier forma, a un centro asistencial para que puedan hacer el diagnóstico y en base a eso estar tratado de inmediato. Sobre todo si puede aparecer una complicación inmediata, como ser una arritmia. Esas arritmias en un centro asistencial con la presencia de un cardiodefibrilador se pueden tratar rápidamente. Entonces, lo ideal es consultar. Este dolor, o esto lo que estuvimos describiendo antes, la angina de pecho, no es algo que dure segundos. Habitualmente se presenta y dura minutos y no calma con diferentes posiciones, no calma con la respiración, no calma con nada. Es un dolor realmente muy molesto y los pacientes se dan cuenta. Cuando llegan a la guardia nos dicen, creo que estoy con un infarto. Es distinta esta sintomatología que puede ser variada a cuando hablamos de, creo que lo hemos charlado con usted, un infarto masivo de miocardio. Cuando se utiliza la palabra masivo, ya estamos en algo más complicado, ¿no? Una situación un cuadro más complicado. Exactamente, depende de la cantidad de miocardio, la cantidad de músculo que está en riesgo, y eso depende de qué sector de esa circulación coronaria, de esas arterias se afecte. Si es cuanto más proximal se afecta, más amplio es el territorio amenazado. Entonces, cuando hablamos de infarto masivo, y habitualmente es un territorio grande, que aparte de todos estos síntomas se acompaña o de hipotensión arterial, o sea, presión arterial muy baja, síntomas realmente muy desagradables, como los que estuvimos viendo, estos síntomas vasovagales. El paciente a veces puede llegar a perder la conciencia. Entonces, todas estas cosas no pueden ser manejadas en ningún domicilio. O sea, de inmediato, cuando tenga un dolor y cumple estas características que acabo de nombrar, acudir a un centro para que nosotros podamos actuar lo antes posible. Bien, gracias a la gente que nos envía sus salutaciones desde TikTok. Richard.usa nos dice felicitaciones, muy importante lo que están conversando. Contame, Richard, de dónde nos escuchás. Nos están viendo, por supuesto, si sos tan amable. Doctor, a ver, un paciente que llega, supongamos, a su equipo del Sanatorio Clínica Modelo de Morón ante un cuadro como que estamos describiendo. ¿Qué herramientas hay hoy en día para tratar de minimizar las consecuencias de un infarto? Bien, de inmediato el paciente pasa por la guardia, el diagnóstico se hace con el electrocardiograma, ¿sí? Se le hace de inmediato un electrocardiograma junto con
lo que refiere el paciente, los síntomas. Eso se toman algunas determinaciones en sangre, pero en realidad hoy no forman parte del diagnóstico. Ya el electrocardiograma y los síntomas nos permiten hacer el diagnóstico. De esa forma se activa un código en el sanatorio, el código infarto, y se arma un equipo de inmediato para poder asistir al paciente. Ese paciente de la guardia pasa a la unidad coronaria, de la unidad coronaria se lo monitorea para tratar de estar atento ante cualquier tipo de arritmia, y de inmediato después pasa a lo que es nuestra sala de hemodinamia, nuestro quirófano híbrido, en donde contamos con un angiógrafo para hacer lo que se conoce como cateterismo cardíaco. En ese cateterismo cardíaco ingresamos a través de punciones, a través, por ejemplo, de la punción de una de las arterias del brazo o de la ingle, accedemos con catéteres hasta estas primeras arterias que dijimos que se llaman arterias coronarias, que se encuentran en la aorta ascendente inmediatamente a la salida del corazón, y ahí, mediante una angiografía, inyectando un material de contraste, identificamos cuál de las 3 arterias se encuentra ocluida. Identificamos esta arteria ocluida y comenzamos el otro procedimiento que se denomina angioplastia coronaria, ¿sí? Nosotros lo que hacemos es introducir pequeños catéteres dentro del vaso afectado, destapamos ese vaso mediante la apertura del mismo y la colocación de una malla de metal que se llama stent, ¿sí? Este stent lo que permite es algo, sí, a ver, ¿qué es un stent? Es una malla metálica, algo parecido a un rulero, ¿sí? Que nosotros lo llevamos a través de diferentes técnicas hasta el sitio ocluido, inflamos un balón que lo contiene y de esta forma expandimos el stent en ese sitio ocluido y logramos restituir el flujo. Claro. Esta restitución, cuanto antes se hace, es mejor, y de esa manera, a restituir el flujo, ese corazón que no se estaba contrayendo porque no estaba recibiendo sangre, comienza a contraerse y comienza a revitalizarse. Aquellas células que están muertas obviamente no se van a recuperar, pero muchas células sí se recuperan porque están en estado crítico, ¿sí? Una vez que nosotros logramos restituir esto, el paciente de inmediato va a sentir disminución del dolor, van a disminuir todos los síntomas que el paciente sentía previamente, y ya con eso tiene una mayor probabilidad de sobrevida. Y eso es lo fundamental. El abrir la arteria ha logrado disminuir la mortalidad del infarto en un principio desde un 30-40% cuando no se hacía nada, cuando ese paciente iba a una cama literalmente a morirse, a hoy en día lograr cifras del 4 o 5% de mortalidad en forma global, ¿sí? En algunos casos hasta el 3% hemos logrado disminuir la mortalidad del infarto de miocardio. Imagino que todo esto es corriendo, todos contando los segundos, ¿no? Todo un equipo movilizado estamos hablando de un paciente, pero a ver, tantos pacientes que caen, perdón la palabra, llegan con un infarto, entonces es todo un equipo a full. Exactamente, desde la guardia, donde hay un médico, habitualmente un médico especialista en medicina interna o en medicina general, donde hace el diagnóstico, después pasa a la unidad coronaria, donde hay 2 o 3 médicos cardiólogos, enfermeros y personal paramédico especializado en la atención de este tipo de pacientes críticos. Después pasa a nuestro quirófano híbrido, nuestra sala de hemodinamia, que disponemos de anestesiólogos, 2 cardiólogos intervencionistas, instrumentadoras, técnicos especialistas en imágenes y toda una estructura armada para la urgencia. Esto es en cuestión de minutos, o sea, claro, en cuestión de minutos, las 24 horas del día, durante los 7 días de la semana, los 365 días del año. Pregunta vulgar y general. Mucha gente se infarta a diario, doctor, en lo que tiene que ver con su servicio, claramente. Sí. Y habitualmente tenemos entre 2 y 3 infartos por semana, ¿sí? Depende de la época, hemos tenido días de 7 u 8 infartos, literalmente, pero bueno, depende mucho de varios factores. De la época del año, ¿sí? Le iba a preguntar si eso, lo que tiene fin de año, o en ese, ¿no? ¿Influye? Sí, hay muchas cosas, muchos elementos que influyen en la presencia del infarto. De hecho, emociones, como bien lo has dicho, diciembre es un mes bastante complejo. Claro. Diferentes situaciones que aumentan el estrés, ¿sí? Se ha visto que aumentó el porcentaje de infarto, bueno, no sé, en las finales de los mundiales, por ejemplo, en las guerras, son todos elementos que pueden
ayudar o aportar a que se genere este fenómeno, ¿no? Se Ujú. conllevan un montón de situaciones. ¿Qué es lo que genera esta oclusión aguda? ¿Qué es lo que genera esa formación instantánea, prácticamente instantánea, de coágulos en una arteria coronaria? La verdad que no se sabe muy bien qué es lo que lo desencadena, porque si supiéramos específicamente en qué momento se desencadena, por ejemplo, midiendo determinadas sustancias en sangre, identificando pacientes que son más vulnerables o no, pero no se sabe bien qué lo desencadena y en qué momento lo va a hacer. Por eso hay que estar preparado 24/7 para poder recibir un paciente de estas características. No sé, el infarto no respeta horarios, en definitiva se puede presentar a la mañana, a la tarde, a la noche, fin de semana, en cualquier momento, pero el momento justo por ahora no se puede predecir. Sí Claro. podemos predecir cuál es un paciente, o podemos identificar cuál es un paciente vulnerable, ¿sí? Yo tengo perdón la expresión, un paciente gordito, obeso, Ujú. sedentario, Claro. que se la pasa comiendo grasas saturadas, o sea, carne animal, que no hace ejercicio, que está hipertenso, con la diabetes mal controlada, y yo realmente identifico a un paciente con altas chances de tenerlo pronto en nuestro servicio. Ujú. Entonces, realmente es ahí donde justamente por eso se conmemora el 29 de septiembre, el Día Mundial del Corazón, para tratar de llegar a estos extremos, ¿sí? Porque esos Ujú. son pacientes que disponemos de muchas herramientas para evitar de que sea vulnerable. Doctor Juan Arellano, muchísimas gracias por su amabilidad, por su predisposición y su docencia para con nosotros, para el público, que lo principal es difundir el mensaje. Lo principal es que la voz de ustedes, tan importante a título preventivo, informativo, llegue efectivamente a la gente. Así que bueno, un placer como siempre. No, el placer es mío y muchas gracias por tu dedicación y sobre todo estar siempre atento a nuestra institución, Claro, a nuestra función, nuestra especialidad, para tratar de hacer lo que justamente nos toca como médicos. No solamente el tratamiento, sino la prevención y tratar claro. de llegar que llegue a la gente información para poder mejorar primero la calidad y evitar enfermedades. Claro, bueno, permítame, doctor, la última, porque acá hay un mensaje que dice, claro, porque habitualmente esperamos a que pase el dolor. Es importante el mensaje porque por ahí hay un paciente que está sufriendo alguna sintomatología como la que usted describía y quizás un familiar dice, bueno, pero vamos a esperar un poquitito porque por ahí se le pasa, por ahí es algo de la posesión al acostarse. No, ante la duda, eso lo tiene que ver el médico, no nosotros. Excelente, eso te iba a contestar. De eso nos encargamos nosotros. De Claro. decirle que no tiene nada, nos encargamos nosotros. ¿Okay? Primero consulten. Después, por más que haya durado 15 minutos y se fue, no importa. Vayan al sanatorio porque hay elementos que nosotros podemos identificar y quizás esto se vuelva a repetir y ya después es tarde. Entonces, por más que dure 15, 20 minutos, 10 minutos, me quedó la duda, ¿era algo parecido a lo que dijo el doctor Arellano? Me voy al sanatorio igual. ¿Queda ese Que me registro hagan, en el cuerpo? ¿cómo? Porque me pregunto, ¿no? Y ya con esto, doctor, porque son tan lindos, es apasionante la charla, digo, ¿puede haber tenido un paciente un infarto, pasó el dolor, el paciente sigue su vida? Sí, sí. ¿Y Es queda lo registros en el cuerpo? que nos Ay, qué lástima, se entrecortó. A ver, estamos- qué lástima, la estamos perdiendo al doctor. Vamos a guardar un cachito a ver si lo a recuperamos. ver, A hola, ver, hola. ahora sí, ahora Ahí sí, ahora está. sí. Bien. Sí, nosotros podemos identificar cambios en el electrocardiograma que a veces persisten, ¿sí? Y podemos identificar algunas sustancias en la sangre que nos dicen que el paciente tuvo un daño miocárdico. Ah, ¿Mm? ok. Quizás lo que pudo haber sucedido es que esa arteria se tapó y por el sistema fibrinolítico endógeno, que es un sistema de limpieza que tiene el organismo, se puede disolver ese coágulo y nuevamente se abrió. Pero eso es un aviso. ¿Mm? Ujú. Eso es lo que nosotros llamamos, es un aviso de que puede llegar a taparse de nuevo el 100%. Claro, Entonces, ante esta circunstancia, lo ideal es que consulte. Después ahí está. nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Ahí, ahora sí lo libero, doctor. Fortísimo abrazo y nuevamente muchísimas gracias. No, gracias a vos, Jorge, y bueno, siempre a tus órdenes. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Bueno, qué lindas charlas, qué difícil se me hace cortar la comunicación con el doctor porque siempre surgen consultas, preguntas y es tan apasionante e interminable el tema
bueno, lo liberamos al doctor. Ya para la próxima lo vamos a seguir molestando para tener todo este tipo de información pero tan importante. Por supuesto, cabe aclarar que el servicio del Sanatorio Clínica Modelo de Morón en cardiología es de los grandes centros médicos en América, así que aquellos que tienen la posibilidad de atenderse ahí en este servicio o cualquier fuera de los demás, aprovechenlo porque es difícil tener un centro con tanta tecnología tan cerca nuestro, en Buenos Aires, en Morón.